a Penalistas, el programa especializado en materia penal del Poder Judicial. Luego de un arduo trabajo, la unidad del equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal decidió apostar por una propuesta televisiva que lleve a usted la información que requiere. Conoceremos de los expertos todo lo que respecta al nuevo Código Procesal Penal implementado en el Perú en el año 2006. Quédese con nosotros, esto es Penalistas. José Luis Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial del Perú, anunció en exclusiva para Penalistas avances importantes en su gestión, entre los que destacan que con la implementación del subsistema de extinción de dominio, solo en Lima se ha logrado recuperar una cuantiosa suma de dinero en menos de un año. Además, anunció que el Poder Judicial ha recuperado la confianza de la ciudadanía. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Penalistas, el programa especializado en materia penal. En esta ocasión nos encontramos con el doctor José Luis Lecaros Cornejo. Él es presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa Penalistas. Muchas gracias por la invitación y por permitirme poder exponer a la ciudadanía no solamente los avances de mi gestión presidencial, sino obviamente los avances de la reforma de la justicia penal que es tan importante para el país. Doctora, un año de su gestión, ¿cómo vamos? El año pasado, al inicio del año judicial, yo hice el anuncio de que mi gestión estaría enmarcada en dos ejes principales. Uno de ellos es el Plan Estratégico de Desarrollo del Poder Judicial al 2030 y el segundo es el expediente judicial electrónico, tanto penal como no penal. Respecto al primer punto, la Universidad de SAN, y por encargo del Poder Judicial, ya terminó de hacer el plan de desarrollo, que ha sido revisado por una comisión de jueces supremos, y en la primera sesión de sala plena, después de las vacaciones judiciales, va a entrar a consideración del Pleno para que sea aprobado y se tenga pues ya un norte para que los demás presidentes que me sucedan hasta el 2030 puedan dirigir sus esfuerzos a desarrollar ese plan y que el Poder Judicial pues de acá a 10 años sea un Poder Judicial ejemplo en Latinoamérica. Por otro lado, en cuanto al eje penal y no penal, el Banco Mundial ya ha aprobado, ya se firmó el contrato de financiamiento del eje no penal y en los próximos días debe estar siendo ya el primer desembolso. Respecto al eje penal, el financiamiento va a ser por el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual también cuyo trámite está muy avanzado y calculamos que en un par de meses se debe estar firmando el contrato y también poco después los desembolsos que van a permitir pues una justicia penal digitalizada, moderna y por tanto transparente y célere. Esos es hasta ahora los mayores avances de mi gestión en la presidencia del Poder Judicial. ¿Qué hará la presidencia para coordinar un nuevo modelo en materia penal? Así es. Ya está muy avanzada la implementación del Código Procesal Penal a nivel nacional. Solo quedan implementar las Cortes de Lima Sur y Lima Centro, ¿no? Lima Centro obviamente es la más difícil de todos porque Lima Centro pues, es una corte gigante con gran cantidad de procesos, órganos jurisdiccionales y todo apunta a que este año, si no hay inconvenientes, se va a tener ya pues el Código Procesal Penal en todo el país y poco a poco los procesos que se están siguiendo con el Código de Procedimientos Penales tendrán que ir pues liquidándose, disminuyendo y en pocos años la justicia penal en el Perú tendrá este modelo pues ya instalado a nivel nacional y con todos los procesos y juicios orales en su momento bajo esta nueva modalidad que hace en primer lugar la justicia que sea más transparente, que sean audiencias públicas, ¿no? Y esto evita también en parte la corrupción. Doctor, ¿ha cumplido las expectativas la implementación del Código Procesal Penal en distintos distritos judiciales? Bueno, yo creo que sí, por lo menos no tenemos noticia de que haya problemas, los jueces están cumpliendo su labor, quizá en algunos casos
La labor de la Fiscalía por la cantidad de procesos no es perfecta, pero creo que poco a poco los defectos se están superando y, como repito, creo que antes de terminar mi gestión vamos a tener muchos avances en esta implementación del Código Procesal Penal. Hablando de justicia, ¿somos realmente justos? En lo posible, o sea, yo creo que los magistrados de todo el Perú, obviamente con algunas excepciones, pues, como te digo, pues, en todas partes se cuecen habas, hay un dicho popular, entonces debe haber magistrados seguramente que no cumplen con las expectativas de la ciudadanía, cometen errores y de repente algunos actos que no son propios de la función, pero la gran mayoría de jueces son personas probas, honestas, dedicadas a su función, que les gusta lo que hacen y por tanto creo que sí se está cumpliendo con la ciudadanía y prueba de ello es que el Poder Judicial se mantiene en una aprobación del 30% o más desde hace varios meses, cosa que resulta inédita en la historia judicial del Perú. El promedio de aprobación en el Poder Judicial siempre ha sido de 15%, 17%, a veces llegaba a 20%, pero ahora estamos ya sobre los 30 puntos de aprobación, habiendo llegado a un pico de 35 puntos a finales del año pasado, ¿no? Y creo que estamos cumpliendo con la ciudadanía y sobre todo con el país. El Código Procesal Penal ha cambiado en nuestro país, ¿no? De 1940 al año 2006 es otro código el que se ha implementado. En ese sentido, para que se entienda, los fiscales son ahora los que tienen más la atención de la noticia y de la coyuntura. De ellos depende toda la investigación y su fundamento. Sin ese fundamento, quizás los procesos no sean los correctos o los que quisiera la población. El juez resuelve en base a dicho sustento. ¿Cómo explicarle a la población que no necesariamente es la decisión del juez, sino de acuerdo a toda esa información que traen, ¿no?, consigo los fiscales? En el sistema que se seguía con el Código de 1940, es decir, el Código de Procedimientos Penales, quien hacía la investigación, es cierto, a pedido del fiscal, pero quien actuaba las pruebas iba a ser el juez instructor. Entonces dependía mucho del Poder Judicial el éxito o el fracaso de un proceso, ¿no? Porque si un juez instructor actuaba mal y no acopiaba las pruebas necesarias, pues el proceso terminaba en una absolución, algunas veces injusta. Con el nuevo código, digamos, el protagonista principal del proceso es el fiscal. El fiscal es quien tiene que actuar la prueba, tiene que demostrarle al juez que la persona que está acusada es culpable, de modo que una mala función del fiscal o una mala gestión del fiscal trae como consecuencia pues, que no se haga justicia como debe ser. Entonces los fiscales obviamente son nuevos en esta tarea de investigación, ¿no? Y al comienzo, los primeros años, 2006, 2007, 2008, quizá por falta de experiencia, se hablaba de que había impunidad porque no se llegaban a probar los casos, pero poco a poco la Fiscalía se está sentando en su papel, los fiscales están ganando experiencia y creo que se están consiguiendo logros que se reflejan en las sentencias y en las condenas que se hacen pues, a personas probadamente delincuentes. Entonces, es un proceso en el que estamos todos, jueces y fiscales, y vamos a llegar a buen puerto. Tengo la seguridad que en pocos años, repito, con este nuevo proceso penal, la justicia en esa rama va a ser mucho más célere, más eficiente y más transparente. Muy bien, doctor. ¿Qué modelos en legislación penal se está considerando como referencia en el país? Bueno, hay muchos países en que ya se tiene este tipo de litigación, que es un proceso acusatorio, adversarial, ¿no? Pero sobre todo en el país los jueces se están tomando como modelo Costa Rica, Chile y Colombia, y se está haciendo muchas pasantías para que nuestros magistrados vayan a estos países y puedan adquirir por la experiencia necesaria, observar cómo actúan esos jueces que ya tienen muchos años con ese sistema acusatorio, ¿no?, adversarial, y creo que, repito, poco a poco estamos ganando experiencia y los frutos se van a ver a corto plazo. De otro lado, ¿qué papel se está jugando con la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado?
Bueno, como nunca, o por segunda vez de repente en la historia reciente del país, se está pues enfrentando a grupos delincuentes, digamos así, inmiscuidos en temas de corrupción. La primera oleada que se tuvo de estos procesos fue pues, cuando cayó el gobierno del señor Fujimori, en que se procesó a ministros, congresistas, magistrados de la Corte Suprema, y militares y muchos funcionarios más. Y bueno, me tocó en suerte en ese momento, desde 2001 al 2007, ser el juez supremo instructor de la Corte Suprema y tuve a mi cargo todos los procesos contra las altas autoridades del Estado. Esa fue una etapa que terminó en el 2007 o 2008, que ya se condenó a todos los que tenía que condenarse, con algunas excepciones de repente de gente que está en el extranjero y no se les pudo extraditar. Pero ha venido una segunda ola de procesos de corrupción, ¿no? Derivados pues no solamente del caso de Lavallato o el caso Odebrecht, sino de algunos otros focos de corrupción que no tienen nada que ver con Odebrecht, pero que son latentes y que se han descubierto, ¿no? Y creo que la Sala Penal Nacional tiene un papel fundamental en estos casos, porque son jueces especializados, jueces escogidos por su corrección, por su experiencia, y están dando pues están haciendo una labor que creo que la ciudadanía es testigo de que es eficiente y realmente se está combatiendo la corrupción. Bien, doctor, ¿cuáles son los avances en la implementación del subsistema de extinción de dominio en nuestro país? Bueno, ese es un subsistema nuevo, creado hace menos de un año, ¿no? La doctora Cabero es la encargada, la coordinadora, y creo que está teniendo resultados bastante alentadores, porque solamente en Lima, en pocos meses, se ha podido recuperar 14 millones de dólares aproximadamente, y en todo el país se están activando procesos de extinción de dominio que van a hacer pues, que la delincuencia realmente no solo cumpla pena de cárcel, sino que además pierda todo el producto de los ilícitos que ha cometido. Entonces, creo que esta es una buena labor que se está haciendo, y siguiendo el ejemplo pues, de Colombia, en cuyo país ha tenido mucho éxito esta extinción de dominio, y la Embajada Americana está colaborando con nosotros para la capacitación de los jueces. Están muy interesados en que este sistema progrese y mejore, ¿no? Y con este apoyo de la Embajada Americana y las pasantías a Colombia y demás, creo que poco a poco los jueces están especializando, y también auguro que en poco tiempo tendremos resultados muy alentadores. ¿Se está recuperando la institucionalidad del Poder Judicial? Me parece que sí, El Poder Judicial el año 2018 sufrió un durísimo golpe con estos audios que se difundieron, y obviamente la aceptación ciudadana bajó terriblemente, yo creo que al 6%, pero con la labor que realizó el doctor Prado Saldarriaga a fines del 2018 y la que está realizando pues, el equipo que trabaja con la presidencia, repito, estamos recobrando la confianza ciudadana, y creo que un país que confía en su Poder Judicial es un país que progresa. ¿Algo más que desea agregar, doctor? Bueno, que en todo caso la ciudadanía confíe en que la gestión de la presidencia tiene como fin mejorar la administración de justicia, servir al pueblo, servir a los litigantes, y que mi compromiso es que al dejar la presidencia del Poder Judicial a fines de este año, habremos dejado un Poder Judicial mejor que el que encontramos. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias a nuestros televidentes. Esto fue Penalistas. Y de esta manera hemos llegado a la parte final del programa. Los esperamos en una próxima emisión con mayor información sobre los avances del Código Procesal Penal. Esto fue Penalistas. Hasta la próxima.